El aire vibrante y caótico de Northwood High golpeó a Lena Park como una ola en el momento en que cruzó sus imponentes puertas dobles. Los pasillos, un torbellino de taquillas metálicas de colores chillones, estudiantes que se arremolinaban con una energía ruidosa y una jerga que apenas comenzaba a descifrar. Eran un universo aparte del ordenado y respetuoso ambiente de su instituto en Seúl. Llevaba solo 3 días en Estados Unidos, 3 días desde que su familia se había mudado por el nuevo trabajo de su padre, un ingeniero informático fichado por una prometedora startup de Silicon Valley. Lina se aferró con más fuerza a la correa de su mochila, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Su inglés era funcional, producto de años de estudio, pero el acento coreano se adhería a cada palabra como una sombra inevitable, haciéndola sentir expuesta, diferente. Su ropa, pulcra y modesta, unos vaqueros oscuros y una sencilla blusa blanca, contrastaba con los estilos desenfadados y a veces extravagantes de sus nuevos compañeros. Intentó sonreír tímidamente a un grupo de chicas que la observaban con descaro, pero éstas solo respondieron con risitas ahogadas antes de darse la vuelta y cuchichear entre ellas. Su primera clase, Historia Americana, fue una prueba de fuego, cuando el profesor, el señor Henderson, un hombre de mediana edad, con un entusiasmo desbordante, le pidió que se presentara. Lina sintió como todas las cabezas se giraban hacia ella. Me llamo Lina Park, dijo, su voz apenas un susurro. Vengo de Corea del Sur, encantada de conocerlos. Un silencio incómodo siguió a sus palabras, roto solo por el carraspeo de alguien en la parte de atrás y una risita mal disimulada que identificó como proveniente de una chica rubia con exceso de maquillaje y una expresión de superioridad innata sentada en la primera fila. Era Brenda, la abeja reina del instituto. Como Lina no tardaría en descubrir. A su lado, Tiffany, su inseparable lugarteniente de cabello teñido de rosa, y Chad, el capitán del equipo de fútbol americano, un muchacho corpulento con más músculos que cerebro, completaban el trío dominante. Lina bajó la mirada, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Recordó las palabras de su padre la noche anterior. Hija, este es un nuevo comienzo. Concéntrate en tus estudios. Sé amable. Evita los problemas. Hemos sacrificado mucho por esta oportunidad. Su madre había añadido, con una sonrisa preocupada, y recuerda siempre el In Nae, la perseverancia, la disciplina que te ha enseñado el taekwondo. No todo se resuelve con los puños. El eco de la voz de su maestro resonó en su mente, tan nítido como si estuviera a su lado en el dojang de Seúl. Lina, la verdadera fuerza no reside en la capacidad de golpear, sino en la fortaleza para resistir, para controlar tu espíritu, incluso cuando te provocan. Un golpe solo se justifica ante una amenaza real, para proteger tu vida o la de un inocente. El resto es exhibicionismo, debilidad disfrazada de poder. Recordó el sudor empapando su dobok, el dolor punzante en sus músculos tras horas de patadas y puñetazos al aire, la concentración absoluta antes de romper una tabla con un grito seco y preciso. Recordó el peso de la medalla de oro nacional en su pecho, el orgullo en los ojos de su familia y su maestro, aquella Lina, la campeona, la guerrera silenciosa, parecía una persona completamente distinta a la joven asustada y cohibida que ahora se sentaba en un pupitre de Northwood High. La hora del almuerzo fue otra ordalía. La cafetería era un pandemonio de gritos,
bandejas que chocaban y el olor abrumador a comida rápida. Lina, con su bento box cuidadosamente preparado por su madre, arroz, kimchi, algunas verduras salteadas y un pequeño trozo de pescado a la plancha. Buscó una mesa vacía en un rincón. Apenas había comenzado a comer cuando sintió unas sombras cernirse sobre ella. Eran Brenda, Tiffany y Chad, acompañados por otros miembros de su séquito. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, dijo Brenda, arrugando la nariz de forma exagerada al mirar el contenido del bento de Lina. ¿Qué es eso tan exótico? ¿Huele un poco raro? ¿No creen? Tiffany soltó una risita aguda. Sí, como a calcetines viejos con especias. Chad hizo una mueca de asco. Yo no me comería eso ni aunque me pagaran. Lina apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la humillación como un nudo en el estómago. No levantó la vista. Continuó comiendo en silencio, masticando despacio, intentando ignorar las miradas y los comentarios despectivos que seguían lloviendo sobre ella. Innae, se repitió mentalmente. Innae. Los días siguientes siguieron un patrón similar: pequeñas humillaciones, burlas veladas, miradas de desdén. En los pasillos, a veces accidentalmente tropezaban con ella, haciendo que sus libros cayeran al suelo, para luego alejarse entre risas. En clase de gimnasia, cuando tenía dificultades con las reglas del béisbol, un deporte que nunca había practicado, Brenda y sus amigas aprovechaban para ridiculizar su torpeza oriental. Incluso su taquilla apareció un día manchada con un grafiti ofensivo que algún conserje limpió sin hacer preguntas. Lina intentó hablar con la consejera escolar, la señora Albright, una mujer de sonrisa amable, pero mirada distraída. Le explicó tímidamente que algunos alumnos la estaban molestando. La señora Albright le dio unas palmaditas en el hombro y le entregó un folleto titulado Haciendo amigos en un nuevo entorno. Dale tiempo, Lina, le dijo con optimismo profesional. Los adolescentes pueden ser un poco crueles a veces, pero seguro que solo están intentando conocerte. Intenta ser más abierta, participar en actividades extraescolares. Ya verás cómo todo mejora. Lina salió del despacho de la consejera sintiéndose aún más sola e incomprendida. Ser más abierta, como si cada vez que intentaba hablar se burlaban de su acento o de sus palabras. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, un coche pasó a su lado, disminuyendo la velocidad. Dentro iban Chad y otros 2 jugadores de fútbol. Chad sacó la cabeza por la ventanilla. ¡Ey! Chinita gritó, arrastrando las palabras de forma ofensiva. Vas a rezarle a Buda para que te ayude con los deberes. Luego aceleraron, dejando tras de sí una estela de risotadas y el eco amargo de sus palabras en los oídos de Lina. Lina se detuvo, apretando los dientes. Sintió la rabia, una vieja conocida de sus días de entrenamiento más duros, bullir en su interior, caliente y peligrosa. Sus manos se cerraron instintivamente en puños, sus nudillos blancos. Por un instante, la imagen de la campeona de taekwondo, la que podía derribar a oponentes mucho más grandes con una sola patada precisa, estuvo a punto de emerger. Recordó una competición particularmente difícil. Su oponente era más alta, más fuerte, y estaba usando tácticas sucias, golpeando al límite del reglamento. Lina estaba cansada, dolorida. Su maestro, desde la esquina, la miró fijamente y solo dijo una palabra: espíritu. No se refería a la agresividad ciega, sino al espíritu indomable.
a la capacidad de sobreponerse al miedo y al dolor, de luchar con inteligencia y honor. Lina respiró hondo, encontró su centro y ganó el combate. Respiró hondo, ahora, en la acera de aquella calle desconocida, en un país extraño. No, aún no. Aquellos matones eran solo unos críos ignorantes. No merecían la respuesta de una guerrera. Debía ser más fuerte que ellos, no rebajándose a su nivel. Continuó su camino, la cabeza alta, aunque por dentro sentía cómo cada burla, cada desprecio, era como una pequeña gota de agua horadando una piedra. Sabía que la piedra era dura, forjada en años de disciplina y sacrificio, pero también sabía que ninguna piedra, por muy resistente que fuera, podía soportar un goteo infinito. El silencio de la grulla era una postura de elegancia y control, pero incluso la grulla, si era atacada sin tregua, desplegaría sus alas y se defendería con la furia contenida de su naturaleza, y Lina comenzaba a sentir que su propia naturaleza estaba siendo empujada, lenta pero inexorablemente, hacia el límite de su paciencia. Las semanas se convirtieron en un mes, y la novedad de la llegada de Lina Park a Northwood High se desvaneció, dando paso a una rutina de hostigamiento cada vez más organizada y cruel por parte de Brenda y su camarilla. El silencio de la grulla que Lina intentaba mantener, su esfuerzo por pasar desapercibida y concentrarse en sus estudios, parecía actuar como un imán para la mezquindad del grupo. Las burlas ya no eran simples susurros o risitas ahogadas, ahora se proferían en voz alta, con una audacia creciente. Si Lina respondía a una pregunta en clase, Brenda repetía su respuesta imitando su acento de forma exagerada, provocando las risas de sus acólitos y la mirada incómoda de algunos compañeros que no se atrevían a intervenir. Sus almuerzos seguían siendo objeto de escrutinio y mofa. Un día, Tiffany, accidentalmente, derramó un batido de fresa sobre su bento box, arruinando su comida y manchando su ropa, para luego ofrecer una disculpa cargada de sarcasmo. La exclusión social se volvió sistemática. En los trabajos en grupo, nadie la elegía. En la cafetería, si intentaba sentarse en una mesa donde había otros estudiantes, estos se levantaban con excusas torpes o simplemente la ignoraban. Comía sola, día tras día, bajo la mirada satisfecha de Brenda, quien parecía disfrutar de su poder para aislar y marginar. Pero el frente más doloroso fue el ciberacoso. Lina descubrió con horror un perfil falso en una popular red social, usando una foto suya tomada a traición y editada de forma grotesca, con comentarios xenófobos y crueles sobre sus rasgos, su ropa y su supuesta rareza. Había también un grupo de chat privado, del que le llegaron capturas de pantalla a través de un remitente anónimo, quizás algún miembro del séquito de Brenda, con un atisbo de conciencia, donde se compartían memes ofensivos sobre ella y se planeaban nuevas bromas a su costa. Cada notificación, cada imagen, cada palabra era una pequeña aguja clavándose en su autoestima. El acoso físico también subió de nivel, aunque manteniéndose en el límite de lo que podría considerarse accidental. Los empujones en los pasillos se volvieron más frecuentes y menos disimulados. Un día, Chad le puso la zancadilla deliberadamente cuando subía las escaleras del gimnasio, y Lina rodó varios escalones, afortunadamente sin más consecuencias que magulladuras y la humillación pública ante las carcajadas del grupo. El profesor de gimnasia, el entrenador Thompson, un hombre más preocupado por los resultados de su equipo de fútbol que por el bienestar de sus alumnos, apenas le dedicó una mirada
antes de seguir con la clase. Lina se sentía atrapada en una espiral de angustia. Su rendimiento académico, al principio excelente, comenzó a resentirse. Le costaba concentrarse en clase. El miedo a la siguiente burla o agresión la mantenía en un estado de alerta constante. Las noches se poblaban de pesadillas, y el recuerdo de la seguridad y el respeto que sentía en su dojang en Corea se volvía cada vez más doloroso por el contraste. Recuerda, Lina, le había dicho su sabomnim, su maestro, antes de una importante competición. El taekwondo no solo te enseña a luchar contra otros, sino a luchar contra tus propios miedos, contra tus propias debilidades. La mente debe ser como un lago en calma, incluso cuando la tormenta ruge a tu alrededor. Solo así podrás ver con claridad y actuar con precisión. Intentaba aplicar esa enseñanza, mantener la calma, no dejarse arrastrar por la ira o la desesperación, pero el lago de su mente estaba cada vez más agitado. La disciplina del In-Nae se estaba convirtiendo en una carga insoportable. ¿Hasta cuándo debía resistir? ¿Dónde estaba el límite entre la paciencia y la sumisión? Armándose de valor, decidió volver a hablar con la señora Albright, la consejera escolar. Esta vez llevaba pruebas capturas de pantalla del perfil falso y de los mensajes del grupo de chat. Esperaba que, ante la evidencia del ciberacoso, la escuela tomara medidas más serias. La señora Albright examinó las pruebas con una expresión de calculada preocupación. Esto es muy desagradable. Lina, no hay duda, dijo finalmente, devolviéndole el teléfono. Hablaré con Brenda y sus amigos. Les daré una advertencia formal. Una advertencia, repitió Lina, incrédula. Pero esto es acoso constante. Me están haciendo la vida imposible. Entiendo tu frustración, querida, respondió la consejera con un tono que a Lina le pareció condescendiente. Pero Northwood High tiene una política de tolerancia cero hacia la violencia física. Lo que me muestras, aunque reprobable, entra más en la categoría de conflicto entre adolescentes o mal uso de las redes sociales. A veces, los jóvenes no miden el impacto de sus palabras. Una buena charla suele ser suficiente para que recapaciten, añadió. Como si fuera un consuelo, Brenda Miller es una alumna muy popular, con excelentes calificaciones y muchas actividades extracurriculares. Su familia es muy influyente en la comunidad escolar. Dudo que tenga una intención verdaderamente maliciosa. Lina salió del despacho sintiendo una mezcla de rabia helada y profunda desesperanza. El sistema que debía protegerla le estaba fallando. La popularidad y las conexiones de Brenda parecían ser un escudo impenetrable. La advertencia formal de la señora Albright, como era de esperar, solo empeoró las cosas. Brenda, lejos de recapacitar, se sintió desafiada y quizás aún más poderosa al ver la ineficacia de las quejas de Lina. El acoso se volvió más astuto, más difícil de probar. Pequeñas pertenencias de Lina desaparecían de su taquilla para reaparecer en la basura. En los exámenes, alguien tosía o hacía ruidos deliberadamente cuando ella intentaba concentrarse. Los insultos se volvían más indirectos, usando juegos de palabras o referencias culturales que solo ella entendía como ofensivas, pero que para un observador externo podían parecer inocuos. Sus padres comenzaron a notar su cambio de humor, su falta de apetito, las ojeras bajo sus ojos. Lina intentaba ocultarles la gravedad de la situación. No quería añadir más preocupaciones a las que ya tenían por adaptarse a un nuevo país y un nuevo trabajo.
Les decía que estaba cansada por los estudios, que extrañaba Corea, pero su madre, con la intuición que solo tienen las madres, sabía que algo más estaba ocurriendo. Hija, le dijo una noche, mientras le preparaba un té de jengibre, si algo te preocupa en la escuela, debes decírnoslo. No tienes que cargar con todo tú sola. Lina sintió un nudo en la garganta. Quería derrumbarse, contarles todo, pero el miedo a decepcionarlos, a que pensaran que no era lo suficientemente fuerte para adaptarse, la contuvo. Estoy bien, mamá. Solo es un poco difícil hacer amigos al principio. Pero la verdad era que el constante goteo de humillaciones estaba erosionando su resistencia. Las sombras en los pasillos de Northwood High se hacían más densas, más opresivas. Cada día era una nueva prueba para su autocontrol. Sentía como una presión interna crecía en su pecho, una energía contenida que buscaba desesperadamente una vía de escape. El lago en calma de su mente estaba ahora surcado por olas cada vez más violentas, y Lina temía que la tormenta, cuando finalmente estallara, fuera incontenible. Sabía que se acercaba a un punto de quiebre, un punto donde la filosofía del In-Nae ya no sería suficiente para protegerla del abismo. El otoño comenzaba a teñir de ocres y dorados los árboles de Northwood High, pero para Lina Park, el paisaje interior seguía siendo gris, plomizo, cargado de una tormenta emocional que amenazaba con desatarse. Las advertencias de la señora Albright a Brenda y su pandilla habían tenido el efecto previsible. En lugar de disuadirlos, parecieron envalentonarlos, llevando su crueldad a un nuevo nivel de sadismo refinado. Ya no se contentaban con las burlas públicas o el aislamiento. Ahora buscaban herirla en lo más profundo, atacar aquello que para Lina era sagrado e íntimo. Descubrieron su pasión por el taekwondo de la manera más rastrera. Lina solía practicar sus formas, sus pumsae, en la soledad del gimnasio auxiliar después del horario escolar, cuando creía que no había nadie. Era su santuario, el único lugar donde podía ser ella misma, la campeona, la artista marcial, liberando la tensión acumulada en movimientos precisos y poderosos que eran a la vez una danza y una declaración de fuerza. Pero un día, Chad y Tiffany, escondidos tras unas gradas, la grabaron con sus móviles. El vídeo, editado con música ridícula y comentarios burlones sobre sus bailes de geisha karateca, se viralizó entre los alumnos de Northwood High. Lina se sintió violada en su intimidad, su arte profanado y convertido en motivo de escarnio. Pero lo peor estaba por llegar. Un lunes por la mañana, al abrir su taquilla, encontró lo que quedaba de su viejo cinturón negro de taekwondo. Era un cinturón especial, el primero que había obtenido, gastado por años de entrenamiento, con su nombre bordado en hilo dorado por su abuela. Se lo había regalado su primer sabomnim, su maestro, un hombre sabio y bondadoso que había fallecido hacía un par de años y al que Lina veneraba como a un segundo padre. Aquel cinturón era más que un trozo de tela, era un símbolo de su esfuerzo, de su disciplina, de su conexión con sus raíces y con el espíritu del taekwondo. Ahora estaba hecho jirones, cortado con unas tijeras, manchado con pintura roja que imitaba sangre y con la palabra freak, bicho raro, escrita con un rotulador permanente. Sobre él, una nota impresa en papel barato. Esto es lo que usas para tus bailes exóticos, chinita. Quizás deberías volver al circo de donde saliste. Con cariño. Tus fans de Northwood. Lina recogió los restos de su cinturón con manos temblorosas. Un dolor agudo,
más profundo que cualquier golpe físico que hubiera recibido en un combate. Le atravesó el pecho. Era como si hubieran profanado la tumba de su maestro, como si hubieran escupido sobre todo lo que ella era y amaba. Las lágrimas pugnaron por salir, pero las contuvo, reemplazadas por una ira fría y cristalina que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Ya no era solo humillación, era una profanación, un ataque directo a su alma. El cinturón no te hace fuerte. Lina recordó la voz serena de su Sabomnim en su mente. Es tu espíritu el que le da valor al cinturón, y un espíritu fuerte no se quiebra por la maldad ajena, sino que se templa en ella, como el acero en el fuego. Pero incluso el acero más templado tiene un límite de resistencia, y el de Lina estaba a punto de ser alcanzado. Ese mismo día, durante el almuerzo, ocurrió la gota que colmó el vaso. No fue un ataque directo hacia ella, sino hacia alguien aún más vulnerable. David, un chico menudo y tímido, conocido por su brillantez en matemáticas y su tartamudeo nervioso, se había convertido en el nuevo objetivo de Brenda y su pandilla desde que se había atrevido a defender a Lina sutilmente en una clase, corrigiendo una afirmación errónea de Brenda sobre la cultura coreana. Lina vio cómo Chad y otro miembro del equipo de fútbol acorralaban a David contra las taquillas del pasillo que llevaba a la cafetería. Brenda y Tiffany observaban desde la distancia, disfrutando del espectáculo. Chad arrebató los libros de David y los lanzó al suelo. Luego, comenzó a imitar su tartamudeo de forma cruel, mientras el otro matón lo empujaba y se burlaba de sus gafas gruesas. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Cerebrito, te comió la lengua, el gato se mofaba Chad, su rostro congestionado por una risa estúpida. David estaba pálido, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular palabra. Otros estudiantes pasaban, algunos desviando la mirada con incomodidad, otros sonriendo con nerviosismo, pero nadie intervenía. El miedo al poder social de Brenda y Chad era demasiado fuerte. Lina observó la escena desde la puerta de la cafetería. El dolor por su cinturón profanado seguía vivo, pero ahora se mezclaba con una oleada de furia protectora. Veía en David un reflejo de su propia vulnerabilidad, de su propio sufrimiento, y vio en Brenda y Chad la misma crueldad cobarde que la había atormentado durante semanas. Un nuevo recuerdo de su maestro acudió a su mente. Estaban en el dochang, y un alumno mayor estaba abusando de uno más pequeño. El Sabomnim detuvo la escena con una sola palabra. Luego, reuniéndolos a todos, dijo el taekwondo, nos enseña a defendernos, pero también a proteger a los débiles. Un verdadero artista marcial no usa su fuerza para oprimir, sino para impartir justicia y equilibrio. Ver una injusticia y no hacer nada es tan cobarde como cometerla. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Lina con una claridad meridiana. Ya no se trataba solo de ella, de su dolor, de su cinturón. Se trataba de David. Se trataba de todos los que sufrían en silencio bajo el yugo de matones como Brenda y Chad. Se trataba de la justicia. El Innae había llegado a su fin. Era el momento del Guk-gi, de la superación, del coraje indomable. Era el momento de actuar. Lentamente, con una calma que contrastaba con el tumulto de su interior, Lina dejó su bandeja de almuerzo sobre una mesa cercana. Sus movimientos eran fluidos, económicos, casi felinos,
cada músculo de su cuerpo, entrenado durante años para la precisión y la potencia. Parecía despertar de un largo letargo. Cruzó el umbral de la cafetería y caminó por el pasillo hacia el grupo, sus pasos silenciosos pero firmes. No había odio en su rostro, sino una concentración absoluta, una serenidad peligrosa que heló la sangre de algunos de los observadores más perspicaces. Sus ojos, normalmente suaves y esquivos, ahora brillaban con una luz fría y acerada, fijos en Chad y su compañero. Brenda y Tiffany la vieron acercarse y sonrieron con suficiencia, esperando quizás una nueva oportunidad para humillarla. Vaya, si es nuestra bailarina exótica, comentó Brenda con desdén. ¿Vienes a unirte a la fiesta? Chad, al verla, soltó a David, que se encogió contra las taquillas y se giró hacia Lina con una sonrisa arrogante. ¿Qué quieres tú, chinita? ¿Vienes a defender a tu amiguito el tartamudo? Lina no respondió. Se detuvo a unos 2 metros de ellos, plantando los pies firmemente en el suelo. Su postura equilibrada, su centro de gravedad bajo, no era la postura de una víctima asustada, sino la de una luchadora preparándose para el combate. El aire a su alrededor pareció cargarse de una electricidad palpable. El pasillo, antes ruidoso con las risas y los murmullos, quedó sumido en un silencio expectante. Todos los ojos estaban fijos en la chica extranjera, la que siempre bajaba la mirada, la que nunca respondía a las provocaciones. Algo en su quietud, en la intensidad de su mirada, les decía que estaban a punto de presenciar algo para lo que nadie en Northwood High estaba preparado. La gota había colmado el vaso, y el vaso, ahora, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Chuon 4. La tensión en el pasillo era tan densa que casi podía masticarse. Chad, con su compañero de equipo, flanqueándolo como un bulldog leal, se erguía sobre David, quien parecía encogerse con cada insulto. Brenda y Tiffany observaban desde una distancia segura, sus rostros iluminados por una sonrisa cruel, anticipando el clímax de su diversión. Lina Park avanzó con una calma que desentonaba con la escena, sus ojos oscuros, fijos no en Brenda, sino en los dos agresores que acosaban a David. Déjenlo en paz, dijo Lina, su voz sorprendentemente firme, aunque todavía con el leve acento que tanto les divertía. Chad se giró completamente hacia ella, una mueca de incredulidad y desprecio en su rostro. ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Rollito de primavera. ¿Vienes a dar órdenes? Su amigo soltó una risotada. He dicho que lo dejen en paz, repitió Lina, su tono inalterado. Dio un paso más, interponiéndose sutilmente entre David y sus acosadores. ¿O qué la retó Chad, hinchando el pecho y acercándose amenazadoramente a Lina? Era casi 2 cabezas más alto que ella y el doble de corpulento. ¿Nos vas a hacer algo tú, enana? ¿Nos vas a pegar con tus palillos? Extendió una mano grande y pesada para empujarla, para apartarla como a un mosquito molesto. Ese fue su error, el momento en que el contacto físico se hizo inevitable, el momento en que la amenaza dejó de ser verbal para convertirse en una agresión física inminente. En el instante en que los dedos de Chad rozaron su hombro, algo cambió en Lina. Fue un cambio casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero fundamental. Su cuerpo, antes tenso por la contención, pareció relajarse y al mismo tiempo llenarse de una energía vibrante. Sus ojos, antes fijos, ahora parecían verlo todo, calcular distancias, ángulos, velocidades. La campeona de taekwondo,
La guerrera que había habitado en silencio bajo una fachada de timidez despertó. El dragón, pacientemente dormido, abrió sus ojos. Chad empujó, esperando que Lina retrocediera o cayera, pero en lugar de eso, el hombro de Lina cedió levemente, no por debilidad, sino para absorber y redirigir la fuerza del empujón. Con una fluidez asombrosa, su pie derecho se deslizó hacia atrás, pivotando sobre la punta, mientras su cuerpo giraba como un resorte. Su pierna izquierda se elevó, dibujando un arco perfecto en el aire. Kehab, un grito corto, agudo, escapó de sus labios. No un grito de ira, sino de concentración pura, un sonido que pareció cortar el aire y paralizar a todos los presentes. Su talón impactó con una precisión quirúrgica en el plexo solar de Chad. No fue un golpe brutal. No buscaba romper huesos, sino neutralizar. Ap Chagi, la patada frontal, ejecutada con la velocidad del rayo y la fuerza de años de entrenamiento. Chad soltó un gemido ahogado, el aire escapando de sus pulmones en una exhalación forzada. Sus ojos se abrieron con sorpresa y dolor y se dobló por la cintura, cayendo de rodillas, luchando por respirar. El amigo de Chad, viendo caer a su líder, reaccionó con la furia ciega de la sorpresa. Se abalanzó sobre Lina con un grito incoherente, lanzando un puñetazo torpe y telegrafiado. Lina, ya en movimiento, esquivó el golpe con un elegante desplazamiento lateral. Mom Dolgi, haciendo que el puño del agresor pasara silbando por el aire donde ella había estado un instante antes. Sin perder el impulso, su pierna derecha continuó el movimiento ascendente, convirtiéndose en una dolieo chagi, una patada circular que impactó limpiamente en el costado del muchacho, justo bajo las costillas flotantes. El impacto fue seco, contundente. El segundo matón cayó de costado, llevándose las manos a la zona golpeada, el rostro contraído en una mueca de dolor y estupefacción. Todo había ocurrido en menos de 5 segundos. 5 segundos de una danza letal y precisa que dejó a los dos agresores principales fuera de combate, retorciéndose en el suelo. Brenda y Tiffany se quedaron boquiabiertas, sus sonrisas congeladas en una expresión de incredulidad absoluta. Por un instante, parecieron dudar si intervenir o huir. Tiffany, la más impulsiva, dio un paso adelante, con la intención quizás de tirar del pelo a Lina o arañarla. Lina ni siquiera la miró directamente. Su pie delantero dio un pequeño y rápido paso, acortando la distancia. Su mano se movió con la velocidad de una serpiente, no para golpear, sino para agarrar la muñeca de Tiffany en el momento justo en que ésta extendía el brazo. Con una simple pero efectiva llave de muñeca, Son Mok Biturio, Keokgi, y un ligero tirón hacia abajo, desequilibró a Tiffany, que cayó sentada en el suelo con un chillido de sorpresa más que de dolor. Brenda, al ver a sus tres principales secuaces neutralizados con tanta facilidad y eficacia, retrocedió instintivamente varios pasos, el color desapareciendo de su rostro, el miedo, una emoción que raramente experimentaba, ahora se reflejaba claramente en sus ojos. La chica extranjera, la chinita, la geisha karateca, ya no parecía tan inofensiva. Lina se irguió, su respiración apenas agitada, su postura alerta, pero no agresiva. Miró a su alrededor. El pasillo, antes lleno de murmullos y risas, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. Docenas de estudiantes la contemplaban con una mezcla de asombro, temor y,
En algunos rostros, una incipiente admiración. Varios teléfonos móviles estaban en alto, grabando la escena. David, el chico al que habían estado acosando, la miraba con los ojos llorosos, pero llenos de una gratitud infinita. Fue entonces cuando el director de la escuela, el señor Thompson, quien casualmente era también el entrenador de fútbol y, por tanto, protector no oficial de Chad, apareció en el extremo del pasillo, atraído por el repentino silencio y la multitud congregada. Su rostro normalmente jovial se ensombreció al ver a sus dos estrellas del equipo de fútbol en el suelo y a Lina Park de pie, aparentemente ilesa, en el centro de la escena. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?», bramó, su voz resonando con autoridad. «Park, Miller, a mi despacho, ahora mismo, y ustedes dos», señaló a los jugadores aún doloridos, a la enfermería, y luego a mi despacho también. El resto, a clase. El hechizo se rompió. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, cuchicheando excitados, sus móviles aún activos. La noticia del increíble despliegue de habilidad de Lina correría por Northwood High como un incendio forestal. Lina no opuso resistencia. Asintió levemente al director y, tras dedicar una última mirada tranquilizadora a David, comenzó a caminar hacia el despacho del director, su espalda recta, su expresión serena. Sabía que se avecinaban problemas, interrogatorios, quizás consecuencias graves, pero por primera vez en muchas semanas sentía una extraña calma interior. Había soportado, había resistido, había honrado el INNAE, pero también había llegado el momento de honrar otro principio fundamental del taekwondo, la defensa de la justicia y la propia dignidad. El dragón había despertado, y aunque el precio de su despertar aún estaba por verse, el silencio de la grulla se había roto para siempre. La verdad sobre Lina Park, la campeona oculta, acababa de ser revelada de la forma más espectacular e inesperada, y Northwood High nunca volvería a ser lo mismo para ella, ni para aquellos que habían osado subestimar el poder silencioso de la chica extranjera. El despacho del director Thompson olía a cera para suelos y a una leve tensión rancia, como si fuera el escenario habitual de confrontaciones y decisiones difíciles. Lina Park se sentó en la silla de plástico duro que le ofrecieron, su espalda recta, sus manos entrelazadas con calma sobre su regazo, aunque por dentro su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Frente a ella, el director Thompson la miraba con una expresión que mezclaba la incredulidad con una severidad forzada. A su lado, Brenda Miller, con un pañuelo de hielo improvisado sobre una mejilla que apenas mostraba un leve enrojecimiento, sollozaba de manera teatral, mientras su madre, la imponente señora Miller, presidenta de la Asociación de Padres y Alumnos y esposa de un conocido abogado local, la rodeaba con un brazo protector, lanzando miradas fulminantes a Lina. Chad y su amigo habían sido enviados a la enfermería, y sus padres, según le informó el director, con un tono que no admitía réplica, ya estaban de camino, extremadamente preocupados y, francamente, indignados. «Señorita Park», comenzó el director Thompson, su voz grave, intentando sonar imparcial, aunque su mirada se desviaba con frecuencia hacia la influyente señora Miller. «Tenemos una política de tolerancia cero hacia la violencia en Northwood High. Lo que ha ocurrido en el pasillo es inaceptable. Dos de nuestros mejores atletas han resultado heridos y varios testigos afirman que usted los atacó sin provocación.
Eso no es cierto. Director, intervino Lina. Su voz tranquila, pero firme. Intentó explicar la situación, el acoso sistemático que había sufrido, el ataque a David, cómo había actuado en defensa propia y para proteger a otro alumno. Miente, exclamó Brenda entre sollozos. Ella es la que siempre nos mira raro. Estábamos hablando con David, intentando ser amables, y de repente se volvió loca y nos atacó. Es una salvaje. La señora Miller asintió con vehemencia. Mi hija es una víctima aquí. Director, esa chica, dijo, señalando a Lina con desdén, es un peligro para los demás estudiantes. Exijo que se tomen medidas drásticas, una suspensión inmediata, como mínimo, y consideraremos acciones legales por las lesiones sufridas por mi hija y sus amigos. Lina sintió una oleada de frustración. Las palabras de Brenda eran una sarta de mentiras tan burdas que le resultaba increíble que alguien pudiera creerlas. Pero la mirada del director Thompson, ahora más preocupada por apaciguar a la señora Miller que por escucharla a ella, le indicó que la batalla apenas comenzaba. Poco después, llegaron los padres de Lina, el señor y la señora Park. Habían salido apresuradamente de sus trabajos, sus rostros pálidos por la angustia. El señor Park, aunque su inglés era menos fluido que el de Lina, intentó defender a su hija, hablando de su carácter pacífico, de su disciplina en el taekwondo, de cómo siempre le habían enseñado a evitar los conflictos. Mostró incluso una fotografía de Lina con su medalla de oro nacional, intentando transmitir que su hija no era una buscapleitos, sino una atleta consumada que conocía el valor del autocontrol. El director Thompson apenas si miró la fotografía. El taekwondo es una cosa. Señor Park, dijo con impaciencia, la violencia en los pasillos de mi escuela es otra muy distinta. Y aquí, la violencia no se tolera, venga de donde venga. La investigación que siguió fue un calvario para Lina. Varios estudiantes fueron llamados a declarar, a algunos, amigos de Brenda, o intimidados por ella, repitieron la versión de la agresión no provocada. Otros, que habían presenciado el acoso previo a Lina y a David, se mostraron evasivos, temerosos de las represalias. Las grabaciones de los móviles que habían circulado como la pólvora mostraban la espectacularidad de la defensa de Lina, pero la mayoría comenzaban cuando la confrontación física ya se había iniciado, ofreciendo poca claridad sobre la provocación inicial. La señora Albright, la consejera escolar, fue entrevistada, admitió, con cierta incomodidad, que Lina había acudido a ella previamente, quejándose de algunos roces con otros estudiantes, pero minimizó la gravedad del asunto, repitiendo que lo había considerado un conflicto menor propio de la edad. Su testimonio, lejos de ayudar a Lina, pareció reforzar la idea de que no había un acoso sistemático que justificara una reacción tan desproporcionada. Lina se sentía cada vez más aislada. Parecía que el sistema entero estaba en su contra, que la verdad era maleable en manos de los poderosos y los populares. Pero no se rindió, con una calma que sorprendió a sus propios padres. Cada vez que era interrogada, repetía su versión de los hechos con precisión y coherencia, sin caer en contradicciones, sin dejarse intimidar por las preguntas capciosas o las miradas acusadoras. Explicó los principios del taekwondo, la diferencia entre la agresión y la autodefensa, la importancia de proteger a los más débiles. Fue entonces cuando surgió un rayo de esperanza, un aliado inesperado. David,
El chico al que Lina había defendido superó su miedo y su tartamudeo para contarle al director Thompson, con una valentía conmovedora, toda la verdad sobre el acoso que él y Lina habían sufrido por parte de Brenda, Chad y su grupo. Detalló las burlas, las humillaciones, el incidente que había precedido a la intervención de Lina. Sus palabras, aunque entrecortadas por la emoción y la dificultad para hablar, tenían el peso inconfundible de la verdad. Además, otra estudiante, una chica llamada Sara, que pertenecía al club de fotografía del instituto y que a menudo pasaba desapercibida, se presentó voluntariamente. Había estado en el pasillo aquel día, no grabando con su móvil, sino tomando fotografías para el anuario escolar. Una de sus fotografías, tomada instantes antes de que Chad empujara a Lina, mostraba claramente la actitud agresiva de los matones y la postura defensiva de Lina, que se había interpuesto para proteger a David. La imagen, nítida y elocuente, contradecía frontalmente la versión de Brenda. La señora Miller, al enterarse de estos nuevos testimonios, redobló sus presiones sobre el director Thompson, amenazando con retirar las importantes donaciones que su familia hacía anualmente a la escuela y con movilizar a otros padres influyentes si esa pequeña delincuente extranjera no era castigada ejemplarmente. Chad y Tiffany, instruidos por sus familias y por la propia Brenda, negaron rotundamente las acusaciones de David y Sara, calificándolos de mentirosos y raritos que solo querían sus 5 minutos de fama o que estaban compinchados con Lina. El director Thompson se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado, la presión de los Miller y el temor a un escándalo que manchara la reputación de Northwood High. Por otro, la creciente evidencia de que la versión de Lina y sus defensores era la más creíble. La política de tolerancia cero era un arma de doble filo si castigaba a Lina. Estaría ignorando el contexto del acoso y castigando a la víctima. Si castigaba a Brenda y sus amigos, se enfrentaría a la ira de familias poderosas. Lina, mientras tanto, continuaba asistiendo a clase, soportando las miradas hostiles de algunos y las miradas curiosas o incluso admirativas de otros. La historia de su enfrentamiento se había convertido en leyenda urbana en el instituto. Algunos la llamaban Dragon Girl, otros Taekwondo Queen. Ella intentaba ignorar los apodos, concentrándose en sus estudios y en prepararse para la decisión del director. Sabía que su futuro en Northwood High pendía de un hilo. Sus padres, aunque profundamente preocupados, le mostraban un apoyo incondicional. El señor Park incluso contactó con el consulado coreano y con una asociación de defensa de los derechos de los asiático-americanos, buscando asesoramiento legal y apoyo moral. No iban a permitir que su hija fuera tratada injustamente en un país extraño. El ambiente en Northwood High estaba cargado. La investigación se prolongaba y cada día surgían nuevos detalles, nuevos rumores. Las consecuencias inmediatas del despertar del dragón habían sido caóticas y complejas, revelando no solo la fuerza oculta de Lina, sino también las fisuras y las injusticias de un sistema que a menudo protegía más a los privilegiados que a las víctimas. La balanza de la justicia aún no se había inclinado definitivamente, pero Lina, con la ayuda de sus inesperados aliados, estaba decidida a luchar hasta el final para que la verdad prevaleciera. La investigación en Northwood High se había convertido en el epicentro de una tormenta que trascendía los muros del instituto. La presión sobre el director Thompson aumentaba por momentos.
no solo por parte de la influyente familia Miller, sino también desde frentes inesperados que comenzaban a movilizarse en favor de Lina Park. El delicado equilibrio que intentaba mantener para proteger la reputación de la escuela y la suya propia amenazaba con romperse. Sara, la chica del club de fotografía, resultó ser una aliada más valiosa de lo que nadie hubiera imaginado. Sus fotografías no solo capturaron la agresión previa de Chad y su amigo hacia David y la postura defensiva de Lina, sino que también había tenido la previsión de activar la función de ráfaga de su cámara, obteniendo una secuencia de imágenes que, puestas en orden, funcionaban casi como un cortometraje mudo, desmontando la narrativa de una agresión no provocada por parte de Lina. Cuando estas imágenes fueron presentadas formalmente por los padres de Lina, quienes ahora contaban con el asesoramiento de un joven y enérgico abogado de una organización de defensa de los derechos civiles asiático-americanos. El director Thompson no pudo seguir ignorando la evidencia visual. Paralelamente, David, animado por la valentía de Lina y el apoyo de sus padres, superó su tartamudeo lo suficiente como para relatar con detalle no solo el incidente del pasillo, sino también otros episodios de acoso que había presenciado y sufrido. Su testimonio, cargado de una honestidad dolorosa, comenzó a conmover a algunos miembros del profesorado que habían permanecido en silencio. Uno de ellos fue el señor Henderson, el profesor de historia americana. Siempre había tenido una buena impresión de Lina por su inteligencia y su discreción, y le había llamado la atención el cambio en su comportamiento en las últimas semanas, su retraimiento, la tristeza en su mirada. Al conocer los detalles del acoso y ver las pruebas aportadas por Sarah y David, se sintió culpable por no haber detectado antes la gravedad de la situación. Decidió hablar en una reunión con el director Thompson y la señora Albright. El señor Henderson relató cómo había presenciado en varias ocasiones las burlas sutiles de Brenda y su grupo hacia Lina en su clase, comentarios que en su momento había atribuido a la inmadurez adolescente, pero que ahora, en retrospectiva, formaban parte de un patrón de hostigamiento claro. Incluso mencionó el incidente del perfil falso en redes sociales, del cual otros alumnos le habían hablado con preocupación. La señora Albright, la consejera escolar, visiblemente incómoda ante el giro que tomaban los acontecimientos y quizás temiendo por su propia negligencia, tuvo que admitir que las quejas previas de Lina habían sido más serias de lo que inicialmente había querido reconocer. Su intento de minimizar la situación ahora jugaba en su contra. Pero el golpe más demoledor para la credibilidad de Brenda vino desde dentro de su propio círculo. Una de las chicas que solía acompañar a Brenda y Tiffany, una tal Emily, que siempre había parecido más seguidora que líder, se derrumbó bajo la presión de su conciencia y el temor a las posibles consecuencias legales que el abogado de los Park comenzaba a perfilar. Se presentó en el despacho del director, acompañada por sus padres, y contó cómo Brenda había orquestado la campaña de acoso contra Lina desde el primer día, cómo disfrutaba humillándola, cómo había planeado el incidente del cinturón de Taekwondo, que Emily admitió haber ayudado a sustraer de la taquilla de Lina, y cómo habían acordado mentir si Lina alguna vez se defendía. Incluso proporcionó capturas de pantalla adicionales del grupo de chat donde se jactaban de sus bromas y planeaban futuras acciones. La confesión de Emily fue como una bomba. La narrativa de Brenda, como víctima inocente, se hizo añicos.
Sus mentiras quedaron expuestas de la manera más cruda. El director, Thompson, ahora con pruebas irrefutables y la presión de una posible demanda por negligencia contra la escuela si no actuaba correctamente, se vio obligado a reconsiderar su postura inicial. Los Miller intentaron una última y desesperada ofensiva. Amenazaron con retirar todas sus donaciones, con movilizar a sus contactos en el distrito escolar para destituir al director, con demandar a Emily por difamación. Pero sus amenazas sonaban cada vez más huecas ante el peso de la evidencia. Incluso algunos de sus aliados en el consejo escolar comenzaron a distanciarse, temiendo verse salpicados por un escándalo que ya trascendía los límites de Northwood High. La historia había comenzado a filtrarse a la prensa local, y una pequeña pero ruidosa manifestación de apoyo a Lina, organizada por la comunidad coreana local y algunas asociaciones anti-bullying, se había congregado frente a la escuela un par de mañanas. El taekwondo, el arte marcial que Lina había intentado mantener en secreto, también jugó un papel inesperado en la balanza de la justicia. Sus padres, con la ayuda del abogado, presentaron al director Thompson no solo las medallas y trofeos de Lina, sino también cartas de recomendación de su maestro en Corea y de la Federación Nacional de Taekwondo, que destacaban su disciplina, su autocontrol y su estricto código ético. Explicaron que el taekwondo no era una herramienta de agresión, sino un arte de defensa personal y una filosofía de vida basada en el respeto y la integridad. Las imágenes de Lina en competición, mostrando una fuerza y una gracia impresionantes, pero siempre dentro de las reglas y con un profundo respeto por sus oponentes, ofrecían un poderoso contraste con la imagen de salvaje que Brenda había intentado pintar. Brenda fue llamada de nuevo al despacho del director, esta vez sin la presencia protectora de su madre en la primera instancia, ante las nuevas pruebas, la confesión de Emily, las fotografías de Sarah, los testimonios de David y el señor Henderson. Su fachada de arrogancia comenzó a desmoronarse. Intentó negar, llorar, culpar a Emily de traición, pero sus argumentos eran cada vez más débiles, sus contradicciones más evidentes. La chica, que había construido su popularidad sobre la intimidación y la exclusión, se encontraba ahora sola, expuesta y vulnerable. El director Thompson, con el rostro sombrío, escuchó sus débiles excusas. La decisión que debía tomar ya no parecía tan difícil. La balanza de la justicia, que al principio parecía inclinada por el peso del poder y la influencia, comenzaba a nivelarse gracias a la fuerza de la verdad y el coraje de unos pocos. Lina, mientras esperaba el veredicto final, no sentía ni alegría ni deseo de venganza, solo un cansancio profundo y una tenue esperanza de que, por fin, se hiciera justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sufrido en silencio. Había aprendido que el despertar del dragón conllevaba consecuencias imprevistas, pero también que, a veces, era la única forma de hacer que el mundo escuchara y de reequilibrar las escamas de una justicia que a menudo parecía ciega ante el sufrimiento de los más débiles. El final de la investigación estaba cerca, y con él la promesa de un nuevo comienzo. La decisión del director Thompson, aunque tardó en llegar y estuvo precedida por días de deliberaciones tensas y presiones contrapuestas, fue finalmente un reflejo de la abrumadora evidencia que se había acumulado. En una reunión formal a la que asistieron Lina, sus padres
El abogado de la familia Park, los Miller y los padres de Chad y Tiffany, el director, expuso las conclusiones de la investigación con una gravedad que no había mostrado en las primeras etapas. El director Thompson reconoció públicamente el prolongado y severo acoso que Lina Park había sufrido desde su llegada a Northwood High. Citó los testimonios de David y Sarah, la confesión de Emily, las pruebas del ciberacoso y la profanación del cinturón de taekwondo. Afirmó que la reacción de Lina en el pasillo, aunque físicamente contundente, se consideraba un acto de defensa propia y en protección de otro alumno, provocado por una agresión y un hostigamiento continuados que la escuela, admitió con pesar, no había sabido atajar a tiempo. Las consecuencias para los acosadores fueron significativas. Brenda Miller, Chad y Tiffany fueron suspendidos de la escuela durante varias semanas. A Chad se le retiró la capitanía del equipo de fútbol y se le prohibió participar en los próximos partidos clave. Brenda perdió todos sus cargos en los clubes estudiantiles y se le exigió emitir una disculpa pública por escrito a Lina y a David, además de asistir a un programa intensivo de sensibilización contra el acoso y manejo de la ira. El resto de los miembros de su camarilla que habían participado activamente en el hostigamiento también recibieron sanciones menores y advertencias formales. Los Miller, aunque lívidos de rabia y humillación, poco pudieron hacer. La evidencia era tan sólida y el riesgo de un escándalo público mayor, con posibles consecuencias legales para la escuela por negligencia, algo que el abogado de los Park había dejado entrever con educada firmeza, los obligó a aceptar la decisión, aunque fuera a regañadientes. La influencia que antes ejercían con tanta arrogancia se había visto considerablemente mermada. Para Lina, el momento en que el director Thompson leyó la resolución fue como si un peso enorme se levantara de sus hombros. No sintió euforia, sino un profundo alivio y una serena sensación de vindicación. La verdad, por fin, había prevalecido. Sus padres la abrazaron con lágrimas en los ojos, orgullosos de su fortaleza y de su entereza. La noticia de las sanciones y del reconocimiento del acoso sufrido por Lina se extendió rápidamente por Northwood High. Hubo reacciones diversas, sorpresa entre algunos, satisfacción silenciosa entre muchos que también habían sido víctimas o testigos del comportamiento de Brenda, y un nuevo respeto, teñido de asombro, hacia Lina. Ya nadie se atrevía a mirarla con desdén o a burlarse de su acento. La chica extranjera y callada se había transformado en la Dragon Girl, la reina del Taekwondo, apodos que ahora se pronunciaban con una mezcla de cautela y admiración. Los días que siguieron fueron diferentes. Lina comenzó a caminar por los pasillos con una nueva confianza, ya no encogida ni temerosa, sino con la cabeza alta y una mirada serena que ya no rehuía el contacto visual. David y Sarah se convirtieron en sus amigos más cercanos, un pequeño pero leal círculo de apoyo. Otros estudiantes, antes distantes o temerosos, comenzaron a acercársele, algunos para disculparse por su pasividad, otros simplemente para expresar su admiración o su curiosidad por el taekwondo. Inspirada por el apoyo recibido y consciente del impacto que su historia había tenido, Lina decidió dar un paso más. Con la ayuda del señor Henderson y el permiso del director Thompson, quien ahora se mostraba mucho más receptivo y deseoso de enmendar los errores pasados de la escuela, propuso la creación de un club de taekwondo en Northwood High, no solo como una actividad deportiva,
sino como un espacio para enseñar los valores de la disciplina, el respeto, el autocontrol y, fundamentalmente, la autodefensa responsable y la protección de los más débiles. La idea fue acogida con entusiasmo. Muchos estudiantes, intrigados por la demostración de habilidad de Lina y deseosos de aprender, se apuntaron. Lina, con la ayuda de su padre, que desempolvó sus conocimientos básicos del arte marcial adquiridos en su juventud, comenzó a impartir clases 2 tardes por semana en el gimnasio auxiliar, el mismo lugar donde antes practicaba en solitario. Enseñaba las formas, las patadas, las técnicas de defensa personal, pero sobre todo inculcaba los principios filosóficos del taekwondo: cortesía, yeui, integridad, yom chi, perseverancia, in nae, autocontrol, kuk gi, y espíritu indomable, baekjul bool gul. El club se convirtió en un éxito inesperado, un puente entre culturas y un faro de empoderamiento para muchos jóvenes que se sentían vulnerables. Lina descubrió que disfrutaba enseñando, compartiendo su pasión y viendo cómo sus alumnos ganaban confianza en sí mismos. En cuanto a Brenda, su regreso a la escuela tras la suspensión fue difícil. Su antiguo estatus de abeja reina se había evaporado. Muchos de sus antiguos amigos la evitaban. Tuvo que enfrentarse a las miradas frías y al ostracismo de aquellos a quienes antes había intimidado. Fue una dura lección de humildad. Si aprendió algo de aquella experiencia, solo el tiempo lo diría. Pero Northwood High ya no era su coto privado de casa. Las dinámicas de poder habían cambiado. La escuela, por su parte, implementó nuevas y más estrictas políticas antiacoso, con programas de formación para profesores y alumnos, y un protocolo más claro y efectivo para la denuncia y el manejo de estos casos. La experiencia de Lina Park había servido como un doloroso pero necesario catalizador para el cambio. Epílogo. Un año después, Lina Park ya no era simplemente la chica nueva o la extranjera. Era una estudiante respetada, una amiga leal y la carismática instructora del floreciente club de Taekwondo de Northwood High, que incluso había comenzado a competir con éxito en torneos locales. Su inglés había perdido gran parte de su acento inicial, pero nunca perdió la calidez de su sonrisa ni la firmeza de sus convicciones. Había encontrado su lugar, no tratando de ser alguien que no era, sino siendo fiel a sí misma, a sus raíces y a sus principios. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en la agresión ni en la intimidación, sino en la capacidad de resistir con dignidad, de luchar por la justicia con inteligencia y de transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad para el crecimiento y el cambio positivo. A veces, en la quietud del gimnasio, mientras observaba a sus alumnos practicar con concentración y respeto, recordaba aquel primer día caótico en Northwood High, las burlas, el miedo, la soledad, y luego recordaba el instante en que el dragón interior había despertado, no para destruir, sino para proteger, para equilibrar la balanza. Sonreía. El camino había sido arduo, pero había merecido la pena. Había encontrado un nuevo respeto, no solo de los demás, sino, y más importante aún, de sí misma, y había enseñado a otros que, incluso en el silencio de una grulla, puede anidar la fuerza indomable de un dragón.